gracias por la introducción, gracias a vosotros por invitarme, yo estoy encantada de estar aquí. Entonces, bueno, me planteé un poco la charla, si os parece bien, como una mínima introducción de lo que he hecho, de cómo me formé y luego, pues lo que comentabas tú, contar un poco mi día a día, que al final es verdad que cada diseñador tiene un poco su sello y su forma de trabajar, pero es la realidad de todos los diseñadores, con nuestras pequeñas diferencias en cuanto a técnicas o costumbres a la hora de trabajar, pero yo creo que lo interesante es conocer esa realidad con la que nos encontramos nosotros cada día, que es con la que os encontraréis vosotros pues mañana. Bueno, yo me formo en Milán, efectivamente, y hago diseño de moda. Bueno, tuve la suerte de que mi tesis me la dirigió la directora de Vogue Italia. Esa tesis la presento a un concurso que organiza Moët Chandon en colaboración con la Cámara Nacional de la Moda Italiana, que gano, entonces me organiza mi primer desfile. Con esto es verdad que en ese momento tú tampoco eres muy consciente de lo que todo eso te va a suponer en un futuro, pero yo creo que mi mensaje hoy es aprovechar todas esas oportunidades que te vienen, que en ese momento quizá no es tan consciente de lo importante que pueden ser para ti, para tu carrera, para ti como persona, que yo además siempre digo que a la hora de presentar a un diseñador o su trabajo es muy difícil desvincularlo de su vida personal, de cómo es él como persona a su trabajo, porque al final tú proyectas lo que eres tú, entonces es muy importante enriquecerte personalmente de todo de lo que vives, al margen de que luego a nivel de técnicas o aprendizajes más concretos de la moda también te sirvan para tu trayectoria y tu trabajo. A través de ese concurso empiezo a trabajar con Roberto Cavalli. Previamente yo trabajo con Modesto Lomba. Con Modesto Lomba trabajé ya cuando estudiaba. A mí me parece muy interesante lanzar este mensaje de intentar, en la medida de lo posible, compaginar mientras está estudiando, poder colaborar con otros diseñadores, aunque en ese momento te parezca que tu labor dentro de la empresa pues no va a ser de gran ayuda o no te están posicionando a lo mejor en el proceso creativo, en el proceso de todo el trabajo que más te puede interesar, pero ver la realidad de lo que se vive, que al final lo bueno de las escuelas, especialmente yo creo que es Denga, lo bueno que tienes que hace que al estar muy vinculado con Bellas Artes, sacar de uno mismo la parte creativa, porque muchas veces aunque la tengas, si no saben cómo sacarla, se queda ahí muerta. Entonces, pero luego hay otra parte que es más la realidad del día a día, de un proceso de producción, de cómo se organiza un desfile, de cómo es la venta, de cómo es la comunicación, de cómo se hacen los eventos para la prensa, que lo vives únicamente pues dentro de una empresa. Entonces me parece que en la medida que se pueda tener la oportunidad de compaginar los estudios con unas colaboraciones prácticas, becarios, ¿sabes? Que creo que lo importante es estar ahí dentro, no tanto la forma, ni el modo, ni en la posición que quizá tú consideras que no es la adecuada o la que más te apetezca, pero de todo sacas provecho, ¿no? Y ves esa realidad que no ves en la escuela. Después de trabajar con Roberto Cavalli, mi idea era hacer un máster más específico en Londres de diseño, pero me llamaron de la pasarela Gaudí, porque bueno, habían visto mi trabajo del concurso, entonces me propusieron pues hacer una pequeña colección, a ver si me admitían el proceso para estar dentro del apartado de jóvenes diseñadores. Me pareció una oportunidad única, aparte en ese momento Gaudí, bueno, pues era muy internacional, era una pasarela, bueno, pues de las importantes que había aquí en España, y me presenté, me admitieron, hice mi primer desfile allí en Gaudí, y en el mismo recinto tenían un espacio para los jóvenes diseñadores para vender esa colección. Entonces yo en ningún momento, es cierto que yo me siento, que es una pregunta que también me hacen mucho, ¿en qué momento tú te planteas crear tu marca? En ningún momento yo me planteo crear mi marca, al final es una serie de acontecimientos que te hacen ir sobre la marcha, y volvemos a lo de antes, aprovechar esos momentos. Nunca se puede pensar, bueno, hoy no, ya lo hago mañana, es que la oportunidad es en ese momento, y muchas veces no solo depende de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu valía, sino de estar en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el momento justo, y que tú además sepas aprovecharlo, ¿no? Entonces pues se venden unas prendas y ahí va pues un poco todo sobre la marcha. Pues si vendo unas prendas tengo que producirlas. ¿Dónde se producen? Hay talleres, o sea, estas son las típicas cosas que aprendes cuando tú estás dentro de
de otra empresa que yo ya viví previamente, pero yo no tenía esa red de contactos de fábricas, de proveedores, y que luego además mi experiencia había sido con diseñadores que ya producían a escalas, como Roberto Gali, que yo no estaba a ese nivel. Entonces ya tenéis que ir a otro pequeño taller, que sepan mimar esas colecciones, que te las fabriquen a tiempo, cómo se distribuye. Alguien te pregunta, pues ¿has registrado tu nombre? Pues no lo he registrado, pues tendré que registrarlo, pues cómo se hace. O sea, creo que otro de los mensajes muy importantes que, o al menos yo cuando estaba estudiando diseño, tu obsesión es diseñar, 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 y creo que el trabajo de un diseñador, para bien o para mal, no es limitarse al diseño, sino que hay que cubrir muchos procesos en los que, bueno, en el momento que efectivamente si uno quiere plantearse tener su propia colección, tiene que pensar todas estas cosas, ¿no? Entonces, curiosamente, hablando con otros compañeros de profesión, es raro el diseñador que lo haya hecho lo que se entiende como lo correcto. Es decir, me voy a sentar, voy a hacer un plan de negocio, el famoso plan de el negocio. famoso plan de negocio, que más adelante también me gustaría hablar de este plan de negocio o de esta figura empresarial que en España se carece del diseñador acompañado de esta persona que te asesora. O sea, porque al final el diseñador tenemos esa capacidad creativa, pero necesitamos una persona, así lo entiendo yo, a nuestro lado, que sepa rentabilizar esa creatividad, porque si no se saca rentabilidad, no, o sea, las colecciones se mueren, tu marca no tiene vida. Hay que saber poder dar continuidad a tu trabajo, entre otras cosas porque la moda es una carrera de fondo. Entonces un pequeño paso supone muchísimo esfuerzo de trabajo, de tiempo, de esfuerzo personal, profesional, incluso económico, para hacer un pequeño paso. O sea, y con un pequeño paso no se hace nada, es una carrera de fondo que te lleva muchísimos años. Entonces, si no tienes una persona al lado que sepa asesorarte en ese sentido, es cuando te encuentras con muchos problemas. Sí. Y lo digo porque lo he vivido, quiero decir, no porque yo tenga esa figura, porque efectivamente te encuentras con esos problemas y necesitas además un equipo alrededor, porque el diseñador, que esta es otra de las cosas que bueno, muchas veces la gente se plantea que lo hace el propio diseñador. El diseñador diseña la colección. El diseñador tiene que tener nociones de patronaje, tiene que saber coser, tiene que saber dirigir un poco y saber cuál es tu planteamiento de colección, cómo te gustan los tejidos, pero al final tú no puedes abarcar todo, tú necesitas un equipo detrás que te acompaña. Entonces necesitas a ese patronista que hace los patrones. En mi caso, por ejemplo, como bien comentabas, yo trabajo mucho sobre maniquí. Para mí, mi forma de trabajo es trabajar sobre papel, que mucha gente trabaja sobre ordenador. Yo trabajo sobre papel, lápiz, luego esa idea la traslado mediante retor a través del maniquí. Al final entiendo que es como una prolongación de mi dibujo, porque bueno, pues de alguna manera vas dibujando sobre el propio maniquí, creando volúmenes, y lo entiendo como dibujo porque muchas veces puedes tener una idea muy clara, pero hasta que tú no trabajas con el tejido y tienes ese contacto real con el maniquí y los volúmenes, no sabes de proporciones, no sabes el resultado. Muchas veces estás trabajando sobre un vestido y te sale una idea para un pantalón o al revés. Entonces es una forma pues, que igual que en el dibujo puedes estar haciendo un diseño de un vestido y dices, uff, por las proporciones del vestido, que es largo, pues este volumen se me queda corto, pues lo veo más en un vestido corto. Pues un poco mi forma de trabajar sobre el maniquí. Sí que es cierto que luego, aunque hay piezas únicas de desfile, yo normalmente lo que planteo es luego también la parte, lo mismo que se lleva a la venta, que también hay que recalcar mucho. A mí me gustaría recalcar que un desfile sin una venta tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que la imagen, o sea, en la moda la imagen es básica, es muy conceptual, es transmitir al final lo que es tu mundo, tu universo, pero el fin último también tiene que ser que esa colección llegue a la calle, o sea, que la persona que te sigue, que le gusta tu ropa, tenga un punto de venta donde encontrarla. Y eso también supone hacer muchos procesos o solucionar muchas partes técnicas. Pero cuando tú sacas un vestido para un desfile, si solo te lo planteas para el desfile, hay muchos problemas a nivel de patronaje o de costura que si tú luego no lo vas a producir no te importan, pero si los vas a producir porque tú quieres llegar a la calle y que realmente tu marca sea una realidad, o yo la entiendo así, o sea, si no llega a la calle al final tu trabajo no se hace tangible, no es real. Entonces todos esos problemas más técnicos hay que
hay que solucionarlos. Y no sé por qué me he perdido con esto y no sé qué estaba diciendo, perdón. No, estabas hablando de eso, sobre la necesidad de la formación múltiple, ¿no? Es decir, en el ámbito... Exacto, que al final el diseñador tiene que abarcar muchas más facetas que el simple hecho de diseñar y pensar en un conjunto. Igual que se piensa en un conjunto de colección, tienes que pensar en un conjunto de tener conocimientos de tejidos, de patronaje. E igual que yo, por ejemplo, me siento muy identificada con la técnica del moulage y trabajar sobre maniquí. Yo siempre digo que al ¿Y tu final... formación en Italia, perdona que te interrumpa, pero la formación en Milán, ¿en qué hacía más hincapié? ¿En la parte de modelado o era más de Yo hice un dibujo? curso Sí, con el modelista de Sibila sí, aparte. qué fantástico, claro. Siempre me gustó mucho esa faceta, me parecía como muy, bueno, muy interesante, me sentía más identificada, sin ser aún todavía consciente, porque en la escuela, bueno, tienes Sí, esas nociones, pero aún no sabes de forma muy real para qué te va a servir o por qué no, pero me sentía muy identificada y me formé más de forma paralela. O sea, es verdad que en las escuelas, al menos en ese momento, no sé, sí se trabaja muy el patronaje en plano, más el industrial, sí, pero no el modelaje sobre maniquí. sobre todo en Milán, sí, pero bueno, pero realmente es En Milán una... se trabajaba, pero se hacía más hincapié en el patronaje en plano, o sea, Mm, como el patronaje sí, 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 industrial, que al final lo que sacas tú sobre maniquí lo tienes que hacer en plano. O sea, sí, luego hay que saber igual que... hacer todas las marcas de los volúmenes, ese retor se estira y se pasa a papel, porque lógicamente lo que hace sobre maniquí, si no lo marcas, te sale solo una pieza única y eso hay que producirlo después, se saca papel, pero esos volúmenes, partiendo del papel en plano, es imposible sacarlos sino sobre maniquí. Y al margen de que sea posible o no, me parece que te da muchísima más riqueza creativa el poder ir creándolo tú. Es que repito, lo comparo mucho con el lápiz y el papel, o sea, a medida que vas dibujando te van saliendo más cosas, o sea, lo que tienes en la cabeza, un proceso, empiezas con una idea o un concepto de colección, cómo lo quieres trasladar, cómo lo interpretas, cómo lo dibujas, y luego del dibujo al retorno sobre el modelaje es otra cosa, y muchas veces de lo que tienes a la cabeza a lo que acaba al final en tejido real es totalmente diferente, pero porque vas viendo, o sea, te ayuda a nivel creativo a sacar el máximo de uno mismo. Y ya sé dónde me quedaba, que igual que para mí yo me siento muy identificada con esa técnica, creo que es muy importante que cada uno, o el éxito de un diseñador, por llamarlo de alguna manera, reside en que cada uno al final sea fiel a sí mismo, con lo que se siente más identificado, al margen de qué es bonito, qué no es bonito, qué es temporal, qué es atemporal, qué es de temporada. No, es que yo creo en mi trabajo, creo que al final es la única forma, la única fórmula que te mantiene ahí, el decir soy fiel a mí misma, yo creo en mi trabajo, peleo por eso, y que la moda no es una fórmula matemática en la que 2 más 2 son 4, no hay nada exacto, o sea, te permite una libertad creativa, incluso lo más técnico que hay en moda, pues el patronaje, y hay 1000 formas de sacar un mismo diseño a nivel de patronaje, y ahí reside yo creo que la magia y la esencia de cada diseñador, del como diseñador y del como persona, porque yo creo que va muy vinculado, que si uno es fiel a sí mismo, al final en su trabajo se está reflejando lo que es él, lo que cree, su formación, y tener muy claro pues de dónde se viene, en qué punto se está y a dónde se quiere llegar. Entonces, bueno, al final no es otra cosa que el trabajo ese del día a día. Si a ti te parece bien, yo tenía un poco en mente el también desmitificar de alguna manera el trabajo del diseñador, sí. que a lo mejor nadie lo tiene mitificado, no lo sé, pero como yo me siento también muy cercana, o sea, para mí es un honor estar aquí sentada, pero me siento muy cercana a la gente que está ahí sentada, o sea, entonces como yo he asistido también a muchas charlas, pues tienes al final una idea del diseñador, del día a día de un diseñador, que se levanta tranquilamente, que si está inspirado diseña, que si no está inspirado viaja a ver si se inspira, y que su vida transcurre, bueno, pues con una tranquilidad en busca de esa De ese luz momento. fugaz que te viene en un momento divino, y menos cuando se tiene una marca, o sea que hay muchas cosas a tener en cuenta, que el diseñador, y más en mi caso, que soy una firma muy pequeña, te tienes que hacer cargo de todos los procesos. O sea, aunque tengas un equipo, tú estás detrás de todo eso.
de alguna manera o controlando, ayudando o supervisando, pero pendiente. Y que a la hora de crear una colección hay muchísimos procesos, desde la parte creativa, que yo en mi caso pues trabajo de forma paralela los tejidos. Primero tengo que tener un concepto, eso yo sin una temática o sin una inspiración clara no. Bueno, voy a abrir un poquillo porque... no, bueno, porque estoy como un poco ahí de espaldas. Me resulta difícil, pero esto es muy personal. Yo hablo con otros diseñadores que empiezan a ver tejidos sin saber en qué se van a inspirar. A mí me cuesta mucho porque la temática o la no temática, o sea, he hecho colecciones en las que digo, no puedo tener temáticas porque me está cerrando, entonces pues voy un poco a instintos. Es una colección totalmente instintiva, pero cuando empiezas a ver tejidos, el tacto, el gramaje, todo eso te inspira algo. Entonces tienes que estar un poco en sintonía con ese planteamiento de colección. Entonces yo sin esa temática, sin esa idea clara, que en mi caso es lo que más me cuesta y que te bloqueas y vas en altibajos. Es la que te ayuda también a hacer el proceso de selección. Bueno, porque es en la que depende todo al final. O sea, ese inicio va a depender, tienes la presión de si acierto va a ir todo bien y si no acierto va a ir todo mal. Y hay días que te despiertas con una idea muy clara y ese mismo día, pero ya por la noche no lo ves claro, y es cuando entras en un caos absoluto y ya empiezas un poco a desvariar sobre el bien, el mal, el sentido de la vida, de la moda, el por qué sí, el por qué no. Pero aunque me pasa cada colección me parece que es la primera vez que me pasa, y siempre pasa esa etapa hasta que lo ves claro, y ahí ya empieza a ir todo un poco más fluido, y entonces yo trabajo de forma paralela el tejido con los diseños, porque entiendo que, bueno, que dependiendo de qué diseño me encaja en un tejido o no. Es una parte que yo disfruto mucho porque es muy experimental, porque igual que vas trabajando sobre el maniquí, un tejido no responde igual que otro mismo diseño, entonces te permite pues también sacar nuevas ideas sobre una que tenías preconcebida y sacas cosas diferentes que no tenías en mente. Luego ahí viene ya la parte más técnica de sacar el patrón hasta que se presenta esa colección. Esa colección se presenta en un desfile que hay que preparar, con una escenografía, con unas invitaciones, con una convocatoria a prensa, con una convocatoria de invitados personales, con organización de colaboradores a nivel de calzado, de accesorio, que todo tenga, bueno, pues vaya coordinado. Y después de una presentación, un desfile, viene lo que es la época de ventas. Yo recalco mucho esto porque me da mucha rabia cuando consideran que creatividad y venta no pueden ir de la mano, y yo creo que es totalmente compatible. De hecho, yo creo que tengo esa parte de formación italiana, ellos recalcaban muchísimo eso, y Italia es moda, Italia es como la cultura y la historia, el bagaje que tienen detrás de moda, y jamás se olvidan de que la moda es un negocio, y nos decían, señores, es que tenéis que vivir de esto. Y yo creo que el gran problema que tenemos los diseñadores aquí en España es que al final te tienes que buscar 1000 historias para poder sobrevivir y poder seguir llevando tus colecciones. No estamos viviendo nuestras colecciones, es el gran error, pero porque tampoco existe ese concepto que existe fuera de empresario de moda. O sea, yo puedo tener muchísima creatividad, pero a un diseñador no se nos puede exigir que además sepamos sacarle rentabilidad, y además sepamos sacarle los márgenes, y además sepamos, o sea, sabemos cuál es nuestra idea, cuál es nuestro concepto de colección, cuál es nuestra idea de marca, llevamos todas las partes creativas de todos los procesos, pero luego al final hay pequeñas cosas que diferencian, que pueden marcar el que tú puedas darle continuidad a esto, porque aunque tú puedas contar con una financiación inicial, se termina. O sea, y la moda estamos yendo siempre con un año de antelación. Entonces yo estoy invirtiendo ahora mismo en una colección. Yo ahora lo que he presentado es el invierno que viene, que tengo que producir. O sea, yo antes de que cobre esa colección que he vendido, yo ya estoy presentando el verano del año 2014. Entonces, hasta que la rueda empieza a funcionar, y me parece que esto, o al menos en mi caso, en las escuelas no nos lo transmitían. Entonces, entender cómo es el funcionamiento de una empresa de moda, también para el diseñador, no tanto para gestionarla, que creo que lo ideal es que se tenga esa figura al lado que te vaya asesorando, pero ser conscientes de que muchas veces puedes meter la pata en excesos creativos, porque al final la moda me parece que es algo tan visceral, tan pasional, que no nos permite ser cerebrales, sentarnos y decir, uy, esto no puedo. Es que si
puedes comprar esta tela, te va a hacer esa tela porque te ha apasionado, te ha enamorado y tú además quieres ese resultado con esa tela. Entonces, como no tengas a alguien al lado que te diga, no, te lo prohíbo, tú da igual, tú dices, ya mañana no sé qué voy a comer, pero esta tela me la compro, o sea, esta es la tela para el vestido y mi vida depende de este vestido y de este resultado, pero porque considero que es que al final los que nos dedicamos es nuestra droga, que se nos va la vida en ello, es muy visceral, es cero cerebral. O sea, a mí me llama muchas veces la atención cuando hablas con la otra parte, ¿cómo en este momento no pensaste esto? Pues porque no lo piensas, porque es que además que aunque lo pienses, que te da igual, que aunque haya una persona que te diga, es que a lo mejor mañana no tienes para comprarte una manzana, me da igual, yo quiero este vestido, o sea, y lo voy a conseguir, ¿no? Y esto te puede ocasionar problemas, que es muy importante a veces el poder reflexionar y ser un poco conscientes de que efectivamente es una gran pasión, pero que se necesita esa parte, que si uno mismo no la consiga, no lo consigue uno mismo, tener esa figura al lado que te apoye, porque bueno, te puedes llevar un gran batacazo, que muchas veces mucha gente dice, uno llega porque es mejor y otro no ha llegado porque es peor, ¿no? A veces uno puede ser muy bueno, pero has tenido la suerte o la mala suerte de no tener a alguien que te asesorase o de tú tener la capacidad de tener la mente fría y decir, uff, a lo mejor este vestidazo que se me va la vida en ello, tengo que pararme, o a la hora de crear el patronaje o de los metrajes que consume un vestido, o sea, todo eso cuando tú quieres tener tu propia firma y mantenerla en el mercado, una cosa es el desfile, que te puedes permitir todo tipo de lujos, si te lo puedes permitir, pero quiere decir que el desfile sí que te da pie a mantener viva esa magia que tiene la moda y decir, lo doy todo en un desfile, en su escenografía, en la iluminación, en el vestidazo, y es todo magia y voy a contar, porque solo al final... Son prototipos. Sí, y que solo tienes 10-15 minutos, que es que al final estás trabajando 6 meses, pero el desfile son 10-15 minutos, entonces dices, los voy a aprovechar al máximo y lo pongo todo a la misma carta, esos 15 minutos para que se entienda el concepto, pero luego si quieres mantener esa marca tienes que ir solventando este tipo de problemas para poder dar continuidad. Y luego el tema, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? y en conversación con muchos diseñadores en estos momentos, que es el tema de siendo marcas pequeñas, ¿no? Cómo enfrentar el tema de la comercialización internacional, ¿no? Que a mí me parece que además en estos momentos es especialmente importante porque el mercado nacional no está sosteniendo, ¿no? Entonces, cómo tener el arrojo, es decir, cómo salir con tus colecciones, cómo planteártelo, cómo... Bueno, hoy en día hay ferias, yo creo, o por lo que percibo, yo por ejemplo creo que los diseñadores ya de mi generación estamos muy mentalizados de que queremos vivir de la moda, no queremos vivir, o sea, las colaboraciones son magníficas, te enriquecen mucho, si además te dan una inyección económica es ya fenomenal, pero queremos vivir de nuestro trabajo, si queremos vivir de nuestro trabajo tenemos que vender. Aunque España no estuviese en el momento económico en el que está, es un mercado pequeño y reducido. O sea, nuestra mentalidad ya va a... Es un mundo global, no nos podemos ceñir a España. Entonces, para eso pues hay ferias. Luego, curiosamente, hay ciertos mercados, como por ejemplo el Kuwaití, que hemos sido como su gran descubrimiento desde hace 2 o 3 años, que parecía como que en España no había pasarela, no había diseño, no había diseñadores. Valoran mucho el Made in Spain, lo valoran incluso más que nosotros mismos. De hecho, en mi caso, mi experiencia es que a mí me obligan a firmar un contrato conforme todo es fabricado en España. O sea, que yo no voy a sacar nada fuera de España y que a ellos todo lo que le va a llegar va a ser producto español. Nos valoran mucho nuestra confección, lo relacionan a calidad y a diseño. Y fuera, aunque curiosamente nos pueda parecer en un principio que es más inaccesible o más complicado, mi experiencia es que te abren más puertas. Pues por ejemplo, te hablo del ejemplo de Kuwait, pero te puedo hablar de mi primer viaje a Nueva York con mi maleta cerrada, con mi colección, y te atienden en el showroom porque te atienden. O sea, a lo mejor aquí quieres entrar en un showroom multimarca y es una llamada y el director no está, el director está hablando, el director está comiendo, el director está reunido. Es imposible. Y en Nueva York llamas, bueno, pues si puedes acércate, y te acercas con tu maleta y dices, pues bueno, hasta que me atiendan, no me muevo. Y te atienden y te ven con el respeto
de cuando alguien valora tu esfuerzo, tu trabajo, de que es consciente de que detrás de una colección mayor, menor, con más, menos trabajo, hay un esfuerzo detrás importante. Entonces, solo ya por ese respeto, además de que te has tomado la molestia de ir a verles, de tu interés de internacionalizar tu firma, te atienden. Luego es un mercado muy claro, es decir, si interesa, interesa, si no interesa, no interesa, que se agradece también, ¿no? Sí. Entonces yo, por ejemplo, hoy desfilo en la pasarela, bueno, lo que era la pasarela Cibeles desde el año 2009, pero antes de empezar en la pasarela Cibeles, que también empiezo ahí por una serie de casualidades, porque yo no me presento, pero pues, casualidades de la vida, llega un catálogo a la directora de Cibeles que me llama, tenemos una reunión, me propone y así empiezo. Yo en este primer viaje que hago a Nueva York con mi colección, con la idea de intentar abrir, o sea, conseguir un showroom multimarca que pudiese vender mis colecciones allí, y aprovecho para lanzar otra idea que es la importancia de viajar, de no centrarnos de no reducirnos, que es importantísimo, que la moda es una carrera de fondo que de cada 100 cosas que intentamos nos vamos a llevar 90 noes, pero es que hay que seguir, o sea, que te lleves... De los 10, sí. Exacto, o sea, que el no ya lo tenemos, que es duro, que no podemos desfallecer y por eso siempre hay que tener en mente creo en mí, creo en mi trabajo, que tú me digas que no significa que yo no valga, porque es que yo lo tengo claro. Volvemos un poco a eso, sé de dónde vengo, sé quién soy, sé dónde... que no nos desvirtúe, que en muchos momentos es muy complicado, ahora lo digo con mucha serenidad, pero yo soy la primera que tengo mis momentos de decir, hasta aquí, claramente esto no es lo mío, pero bueno, al día siguiente levantas y dices, ¿cómo no es lo mío? Por supuesto que es lo mío. Y sigues peleando, o sea que hay momentos muy, muy duros. Pero en este primer viaje a Nueva York también coincidencias de un desayuno que organiza el ICEX, que dices, vaya absurdo porque no tiene sentido, no es de moda, pero bueno, me invitan, pues voy a ir ya que estoy en Nueva York. Pues allí conozco a alguien de la organización de la pasarela de Nueva York, que justo esos días estaba celebrando. Ah, pues tú eres diseñadora, ah, pues tienes un catálogo, pues tengo un catálogo. Y digo, no tengo un catálogo y tengo la maleta en el hotel, espera que te la traigo. Ese catálogo, te traigo toda la maleta. Te lo traigo todo. Entonces, ella lo vio y dijo, pues me parecería interesante que conocieses a la directora de la pasarela. O sea, que nunca sabes dónde va a estar la oportunidad y que curiosamente, seguramente, y yo tengo que estar muy agradecida a la organización de Cibeles, pero si yo me hubiese plantado en IFEMA, como me ha pasado en Nueva York, seguramente nadie me hubiese atendido. Y en Nueva York sí me han dado la oportunidad y a mí me atendió la directora de la pasarela de Nueva York en su despacho, con la que a día de hoy todavía tengo contacto vía mail, yo le voy mandando colecciones. Repito, como esto es una carrera de fondo, Sí. pues nunca sabes en qué momento, pues Cuadran las cosas. exacto, se pueden llevar a cabo cosas que se llevan hablando desde hace tiempo, pero que hay oportunidades y que la parte internacional yo la veo muy importante, sobre todo porque creo que en España tenemos muchísima creatividad. Creo que nos falla quizá que la industria no va de la mano del diseñador. O sea, aquí lo que es industria. Por ejemplo, Zara, ante el cual yo me quito el sombrero, quiero decir, Mango, pero es industria y luego está el diseñador, que no tenemos ese apoyo industrial del fabricante. Por ejemplo, en Italia sí se trabaja mucho, las fábricas pues dicen, me encanta este diseñador, pues yo te hago una licencia, yo invierto en tus tejidos, yo invierto en tus colecciones, tú simplemente te llevas un porcentaje, pero tú me estás quitando todo el trabajo de hacerme la producción, de hacerme esta distribución, de servir a mi cliente y de no estar arriesgando yo mi propio dinero, que a veces ni lo tienes. O sea, ya no solo se trata de que es un riesgo, sino que a veces es que no tienes ese dinero y no puedes servir a un cliente. A mí también me ha pasado porque dices que tengo que adelantar yo todo esto y yo no tengo este dinero para... Quizá porque allí la antecedente es industrias textiles, ¿no? Que eran muy fuertes. Claro, hay más pero porque hay más esa unión de industria, moda. La moda es conceptual, es imagen, pero tiene que ir de nuestra mano porque si no es inviable. Entonces, por eso yo creo que muchas veces aquí se quedan grandes genios en el camino porque no van de la mano. Aquí la industria se entiende como grande masa, moda low cost, algo rápido, dejando un poco más de lado esa creatividad. No hay tanto esa empresa que tiene pues varios talleres que dice voy a apostar por diseñadores porque efectivamente yo creo que tú tienes mucho talento, entonces te quiero para mí y yo sé rentabilizar tu talento, que eso es lo que no sabemos
los diseñadores, pero tampoco creo que sea tanto un error de porque no nos lo hayan enseñado en la escuela, es que es incompatible. O sea, es raro que una persona sea tan completa, o sea, saber de contabilidad, de empresarial, de técnicas Saber vender, creativas, ser creativo, claro que es que al final, comunicar bien. en un inicio tienes que hacer todo eso y es un poco el hombre orquesta, pero eso tiene que tener un límite si realmente quieres cumplir unos objetivos. Entonces ir encontrando esa gente que te puede ir guiando es muy complicado, sobre todo porque creo que aún no tenemos esa cultura de efectivamente algo creativo rentable, aunque tenemos esa mentalidad de, pero eso quién se lo pone en la pasarela, pero por favor, eso puede ser algo conceptual, que a través de eso nace algo comercial. Y eso me está dando una imagen de marca y crea un concepto sobre mí y da valor a mi trabajo. Entonces ahí creo que tenemos aún un poco la mente reducida, nos falta un poco ese bagaje y encontrar esa figura empresarial que sepa guiarnos en ese sentido. Sí. Bueno, yo creo que a lo mejor tienes alguna pregunta o algo sobre cómo lo hace, cómo continúa, cómo hace sus colecciones, dónde las presenta, o sobre su método de trabajo. Yo en estos momentos sé que, por ejemplo, eso, tú has también colaborado y te has abierto a trabajar no solo ya en el medio moda, sino también en otro tipo de productos, ¿no? Y eso también me parece que realmente hay que intentar también abrirse a ese tipo de proyectos, ¿no? Porque diversificar el tipo de productos, el tipo de conceptos en los que trabajas, y sobre todo siempre desde el concepto moda un poco, es también algo muy inteligente, ¿no? En estos momentos, no cerrarse. Pero a veces no es fácil, ¿no? Trabajar en medios que no son el propio, ¿no? A ver, supongo que te refieres a la Sí, colección de mobiliario en sí, 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 concreto. claro. Por ejemplo, esta colección fue una propuesta que me hizo este fabricante y yo creo que el diseño es como multidisciplinar. Cada uno tiene su especialización. eh, si eres bueno en una cosa, aún entendiéndolo como algo multidisciplinar, es imposible que puedas abarcar todos los sectores, o sea, el industrial, el de moda, el gráfico, aunque tengas nociones generales de todo, pero adaptar tu fuerte a otra vertiente es muy interesante. O sea, a mí cuando me lo propusieron, yo en un primer momento dije que no, porque me parecía muy interesante, pero consideraba que no era diseñadora industrial. Entonces, hacer un trabajo en el que dudaba de mis capacidades, que lo iba a conseguir a un nivel en el que yo me sintiese orgullosa y defendiese ese producto, creo que también hay que ser un poco, pues eso, lo que comentaba antes, ser fiel a uno mismo y no por querer abarcar más cosas, hacerlas para que luego el resultado tú no estés contenta ni orgullosa, porque al final va en tu contra, también en tu propio trabajo, porque te desgasta. O sea, igual que cuando haces un trabajo bien hecho, eso te da una energía muy grande, una inyección fuerte de adrenalina, al revés puede ser muy duro. Y cuando les dije que no, empecé a trabajar en una colección de invierno, trabajando en concreto unos volúmenes de unos abrigos. Pensé, uy, cómo me gusta esto como respaldo de silla. Pensé, no. Seguí trabajando en esta colección y creé otros volúmenes para un vestido. Y digo, uy, me encantaría esto como respaldo y que continuase como abrazadera de un sillón. Y a la tercera prenda que se me ocurrió, levanté el teléfono y dije, vamos a retomarlo, te voy a hacer una propuesta. Yo no soy diseñadora industrial, no me voy a meter en lo que es en la estructura del mueble, pero creo que se le puede sacar provecho a la parte textil del mobiliario, entre otras cosas porque nos estábamos planteando una colección de sillas, sofás y sillones. Entonces, digo, si podemos, era una empresa además con bagaje, o sea, yo trataba ya con la tercera generación, 80 años, digo, si pudiésemos recuperar estructuras de mobiliario vuestras antiguas, de las iniciales, reinterpretándolas desde un punto de vista muy de moda, un concepto muy de moda, la he trabajado, de hecho, el tapizado es con los mismos tejidos de mis propias colecciones de ropa. Todas las costuras y todo el trabajo del tapizado se hacía en mis propios talleres de moda. O sea, trabajar, en vez de vestir un maniquí, voy a vestir una silla, sin centrarme en lo que es la estructura, porque creo que no es mi fuerte. Entonces yo creo mucho en la diversificación, pero sin perder el norte. O
sea, sabiendo uno cuál es su terreno y no por ello a veces eso, el intentar abarcar de una identidad propia, que no se puede diluir. exacto, Claro. y sobre todo que es bueno que a lo mejor alguien de una silla mía ve un vestido, o sea, es ahí cuando ves que dices, lo he conseguido, no me he dispersado y he hecho algo que no tiene nada que ver conmigo. Eso tú misma lo sabes y al final el peor crítico que hay es uno mismo, y más en esta profesión que yo creo que todos somos súper autoexigentes y te castigas muchísimo y consigues esa perfección que nunca llega, y da igual que la crítica te diga las mil maravillas, que como tú tengas en mente que no has llegado a ese 1000 por 1000, no lo consigues, pero cuando lo consigues, pero es por eso muy importante el decir dónde está mi límite, cuál es mi terreno, qué es lo que yo defiendo, qué es lo que yo creo para conseguirlo. ¿Una pregunta? Nosotros cuando presentamos proyectos, muchas veces son proyectos casi que los hemos acabado a lo mejor esa semana y a veces, por ejemplo, a mí me parece muy frustrante que quieres llegar a algo y en el momento en el que lo tienes que entregar o presentar no has llegado a lo que tú has querido. ¿A ti te ha pasado que tú hayas querido hacer algo determinado para una pasarela y hayas tenido que decidir o no presentarlo o presentar lo que no era tu idea? Ese es el día a día. Es que cuando me dices eso estaba pensando qué bien lo hacéis aquí, porque es que no se puede dar 3 meses para hacer un proyecto, porque es que en tu realidad no los vas a tener. Entonces tú al final aprendes a trabajar para ayer, con esa presión. No llego, y tienes que aprender a vivir con ese sin vivir, porque es que es la realidad, porque la moda te va marcando unos tiempos que cada vez son más cortos, más exigentes. Cuanto más consigues, más te autoexiges y más te van a autoexigir. Entonces, si hoy eres capaz de presentarlo de un día para otro, el siguiente trabajo te van a exigir que lo presentes en 12 horas, y cuando consigas presentarlo en 12 horas te van a exigir que sean 8, hasta que te digan en media hora lo tienes que hacer, pero no a la calidad de cuando tenías 24 horas, sino con el triple de calidad y la cuarta parte de tiempo. Entonces, creo que hay que conseguir iba a decir ese equilibrio, ¿no? Es que es contrario al equilibrio, no sé cómo. Exacto, esa supervivencia. De decir, es todo para ayer, nunca cuentas con tiempo, pero sin embargo siempre tienes que estar a la altura, y además la moda es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. La sociedad cada vez va más rápido, todo va más rápido. Antes eran 2 colecciones al año, ahora ya son 4. El verano antes se presentaba en febrero, luego ya en enero, ahora ya en diciembre las tiendas te lo piden. Todo se va adelantando, todos los calendarios, la moda es global, entonces se adelanta la Semana de la Moda de Nueva York, entonces al final por rebote también me van a adelantar la de Madrid. Ese chip hay que cambiarlo. No puedes decir que es verdad que te pasa, y es muy frustrante decir no hay tiempo, pero creo que la mentalidad tiene que ser otra, es decir, juego con este tiempo, tengo estas herramientas, tengo estos recursos, lo único que me queda es aprovecharlos al máximo. El día tiene 24 horas, lo tienes que convertir en 40 y pasa. Y yo ahora que como aún me quedan unos meses para la próxima colección, aún me atrevo a decirlo, pero yo colección tras colección siempre digo no llego, qué horror, y se me va a caer el mundo encima, y todas las críticas y toda la prensa, y ya ves los titulares, María Ars no llega a la pasarela porque no lo presento, y llegas. Entonces tú no te puedes plantear, es que tienes que llegar. El caso es encontrar esa supervivencia y decir, ¿cómo? Cuando coges ese ritmo, luego te das cuenta, pues si llevo 3 días solo comiendo una manzana, durmiendo 2 horas, pero has llegado. O sea, lo que es imposible en este mundo es decir, voy a seguir durmiendo mis 8 horas, mis 4 comidas, mi horita de cine, media hora de lectura. Mantener las amistades. Exacto, mi día a día, y claro, y luego me siento frustrada porque no he llegado, no. O sea, a ver, tampoco quiero poner esto, la monstruosidad, pero es que hay épocas que es así, que es así, luego llega un poco la calma, después de un desfile hay un bajón, efectivamente has vivido con tanto estrés que es un bajón ya existencial en tu vida, nada tiene sentido, pero luego vuelve a tener todo sentido, y te puedes permitir unos días de tranquilidad me refiero a trabajar 8 horas, tus 8 horas como todo ser humano, y eso es tu tranquilidad, o sea, te acostumbras a un ritmo tan frenético que luego te parece un lujo trabajar un día 8 horas. Y poder llegar a casa tranquilamente paseando, sin
tienen un estrés incluso ver una película ese día, o sea, Es que además una de las cosas, hace un rato con los del primero, esta tarde estábamos viendo la película de September sobre la vida, bueno, que es como muy ilustrativa, ¿no? Y en un momento dado están Anne Wintour y está en una reunión con los compradores de Nueva York, de los grandes almacenes, y le están diciendo, tenemos un problema, a ver si puedes hablar con los diseñadores para que entreguen las cosas antes, ¿no? Y tú dices, jo, qué fuerte, ¿no? Que lo estábamos viendo. Y realmente el problema es que la sección es decir, lo que es la venta, lo que es la puesta en venta, que antes eran 2 colecciones al año, en estos momentos son 4, pero es que lo que es la pronto moda, estás sacando colecciones. Bueno, y eso ya es, están claro, sacando colecciones cada semana, claro. cada 2 semanas. Entonces eso ha llevado a que incluso grandes marcas están teniendo que sacar el ritmo cada vez es mayor. Colecciones segmentadas como al mes, es decir, para presentar, llevar a las revistas, vender. O sea, quiero decir, este es el ritmo de este sector, ¿no? Entonces ellos que, por ejemplo, los que estaban hablando que me hace mucha gracia, están en primero, que todavía no han empezado a correr, pero ellos tienen la sensación de que sí están corriendo. Entonces, sí es cierto que tienen que coger un ritmo que no es ni muchísimo menos el que tenéis dentro de la empresa, pero que tiene que tender a eso, porque si no, no sobrevives al primer mes y luego hay otra cosa, que yo creo que en lo creativo dar por terminado un trabajo es muy difícil, porque es creativo, entonces yo estoy segura que todos los que estamos aquí, si nos dan un mes más, seguirías cambiando, tú cambiarías un pliegue, tú cambias el color, yo añadiría un centímetro, es que ya además llega un punto de locura, de perfección, que es que cuando tienes tiempo dices, cambio todo el patrón porque es que necesita 3 milímetros más. Y parece que se te va la vida en esos 3 milímetros, o el rosa no lo he conseguido, le voy a dar un punto más a ver si lo consigo. Entonces, primero es necesaria una fecha de tiempo, porque en algo creativo es interminable, siempre estaríamos cambiando cosas y tú vas evolucionando, y aunque una persona venga de fuera y le pueda encantar, tú como llevas un mes viéndolo, pues ya, o porque te has cansado, o porque ya empiezas a ver defectos donde no los hay, o porque dices que efectivamente me he cansado y en vez de un pantalón hubiese presentado una falda, pues empiezo con una falda. Pero luego la realidad es que el día a día te marca tiempos, la moda tiene unos tiempos que cada vez son más exigentes, y la realidad es que a nadie le va a servir, me siento frustrada porque querría un día más, es que eso no le va a importar a nadie, es que si lo tienes que entregar un lunes a las 12, no va a ser el lunes a las 12:15. Entonces eres tú, cómo, no sabría decírtelo, pero cómo gestionas al final tu tiempo, y que además es una sensación general de todos los diseñadores, porque hay días previos a Cibeles que coincides pues, en presentaciones y tal con otros diseñadores, ¿cómo vas? No llego, yo tampoco, nadie llegamos, y al final Cibeles presenta a todo el mundo. Y no creo que miedo, o sea, lo notas en la cara que las tenemos todos desencajadas de yo no llego ni de broma, yo tampoco, el tejido, porque luego además surgen muchos problemas, o sea, no depende solo de tu trabajo. En el momento en el que tú decides qué tejido, tú pides el tejido, luego te vienen los problemas de la fábrica, o bien que ese tejido no está en stock, o bien que iban a ser 2 semanas de entrega que al final son 3, y cuando tienes un desfile cerca, 5 días es un mundo. O sea, es como un mes para una persona normal en su día a día de trabajo, es verdad, porque son jornadas interminables de trabajo, y luego bajo tensión, bajo esa presión te hace trabajar mucho más ágil, y ya la mente va a un ritmo que no te puedes permitir el voy a dudar si es 1 milímetro más o 1 milímetro menos, no. Tienes que aprender a tener la capacidad de tomar decisiones, sabiendo que tienes las dos posibilidades, que sea acertada o no, pero tienes que tener esa capacidad de agilidad y de tomar la decisión. Entonces está muy bien que estando en primero tengas la sensación de me siento frustrada porque no llego, porque poco a poco... Es la sensación correcta. Es verdad, porque aunque te parezca muy frustrante, siempre se va a tener y siempre vas a jugar con eso y va a ir siempre a peor. O sea, yo no sé si... lo siento. No, pero porque se trata de aprender a manejar esa sensación. Hay un movimiento slow fashion al que se puede uno apuntar. Slow life, slow fashion, se puede uno apuntar ahí, bajar los ritmos. Está viendo también esa contracultura de la velocidad, ¿no? Que también yo creo que es interesante. Pero tú mismo
aún perteneciendo a este sistema, Sí. puedes tenerlo tú. O sea, eso no quita que yo a lo Sí. mejor luego en mi casa diga, con mi tranquilidad, odio que me estén marcando. Cuando en el fondo yo creo que a todos los que nos dedicamos a la moda renegamos de esto, pero nos encanta la marcha. O sea, el momento que vives sin estrés como que te falta algo. O sea, y no rindes tanto, porque si es para dentro de un mes, nos vemos la semana que viene, o sea, esta ya hacemos otras, es verdad, y no escarmientas, porque dices, esta es la última vez, esta es la última vez, esta es la última vez, y al final dices, me pongo a dibujar y sin presión, y te alargas, te deleitas, y parece a veces que lo disfrutas más cuando hay tiempo, pero no siempre es real. O sea, a veces también se disfruta mucho con esa presión, el equipo, el estilista histérico, la patronista que no llega, la maquinista que entra en crisis, tú que, y todos quejándonos, y cuando para es como, jo, ¿y ahora qué? Si nos gusta. Ahora que hago con tanto tiempo. Sí, al final forma parte un poco de esa vidilla. Más cosas. Más animales. Es que verdad, están destrozados. A mí, por ejemplo, del proceso de trabajo que lo hablábamos antes, y yo creo que para vosotros es interesante, que es ese método de trabajo que tú mantienes, de trabajar y luego sacar el patrón, en muchos casos muy habituales, en método de trabajo más de mulas, por ejemplo, en gente que trabaja a medida, ¿no? Pero realmente, bueno, pues eso, trabajar desde ahí al patrón es un proceso de trabajo, bueno, muy interesante, yo creo, ¿no? Porque tiene todo lo que te permite de experimentación y de ajustar directamente sobre maniquí, ¿no? Pero luego la capacidad también de producirlo, ¿no? Y que hay estudios, o sea, y es una tipología de trabajo que quizá a mí me parece interesante porque aquí no la hemos introducido tanto, ¿no? Que es el trabajo directo de modelado y que quizá no hay tanta tradición en España incluso. Sí, es verdad. No hay tanta Y que antes yo mencionaba, yo dibujo y luego lo paso al maniquí, pero muchas veces se hace al revés y también es muy enriquecedor. Es decir, parto sin ninguna idea, tengo 3 metros de retor que yo planto encima del maniquí y empiezo con mis alfileres. Y de no tener nada, o sea, por eso yo lo comparo también un poco al lápiz y el papel, sin tener nada, tú lo empiezas a trabajar y te salen cosas que tú misma te sorprendes porque dices, nunca se me hubiese ocurrido. O sea, si yo me siento en mi mesa a dibujar, nunca se me hubiese ocurrido esta lazada, pero el propio tejido te va pidiendo, y es algo muy de interactuar con el maniquí, con el tejido, porque... Con el material, sí, entonces en ese sentido, que es la forma como de más interactuación. Y porque el propio tejido te habla, porque es que muchas veces tú dices, voy a hacer un pliegue para este lado y este para el otro, pero dices, ¿qué va? Si me lo está pidiendo para aquí, o sea, es el propio tejido el que te dirige muchas veces, y se llegan a cosas muy interesantes que si yo me siento en mi mesa, aunque tenga un concepto clarísimo, nunca hubiese llegado a ese trabajo. Y muchas veces de un trabajo que parte de la nada con el maniquí, lo puedes desarrollar y te salen muchísimas otras cosas. Y luego que también te permite en el tiempo adquirir un conocimiento del tejido muy profundo. Bueno, ¿no? totalmente. Para eso es esencial. Y yo creo que es una de las cosas también que definen mucho al diseñador y la prenda, o sea, acertar. Desde luego un patronaje es esencial, el diseño obviamente, que esté bien cosido, pero acertar o no en un tejido es esencial también para la prenda, porque no con todos los tejidos consigues el mismo resultado. Entonces un mismo tejido puede resaltar muchísimo la prenda o directamente cargarte una prenda, aunque tenga un trabajo detrás muy bueno, muy técnico, muy creativo y esté impecablemente realizado, pero no has acertado en el tejido, porque el tejido no responde por lo que sea, por el tipo de fibra o por cómo responde el propio tejido, por su gramaje, por su composición. Entonces es muy importante conocer cómo responden los tejidos para saber aplicarlos en qué tipo de volúmenes o en qué tipo de prendas. Y eso solo se consigue a través de practicar sobre el maniquí, teniendo ese conocimiento. O sea, no solo el estar en contacto diario con el tejido, sino aprendiendo qué tipo de volúmenes responden mejor o peor según el tejido.
es un tema muy importante. El tejido es un material primordial, ¿no? Y a veces cuando un estudiante empieza a formarse, para él el tejido es casi una cuestión de selección de color, más que selección de material, de textura, de interactuación, ¿no? De cómo responde un material. Pero el tema del tejido es muy complejo, porque ahora, por ejemplo, que decías el color, digo, es que muchas veces un mismo tejido, en un mismo gramaje, el color ya hasta te cambia el efecto por cómo absorbe la tintada, la luz. No es lo mismo un color claro que un color oscuro. Muchas veces, yéndome a una misma referencia de tejido, para un mismo modelo, no te responde lo mismo un negro que a lo mejor un blanco. O sea, el mundo tejido y sobre el modelaje es complejo. Es muy interesante, complejo en el sentido positivo, que es interesante. Interesante ver cómo reacciona. Bueno, ¿alguna cuestión, alguna pregunta más? ¿Os animáis? Bueno, pues si no hay más preguntas, le agradecemos Gracias a vosotros. que nos haya acompañado. ¿Vale? Gracias. Siempre digo que a la hora de presentar a un diseñador su trabajo es muy difícil desvincularlo de su vida personal, de cómo es él como persona, a su trabajo, porque al final tú proyectas lo que eres tú. Entonces es muy importante enriquecerte personalmente de todo lo que vives, al margen de que luego a nivel de técnicas o aprendizajes más concretos de la moda también te sirvan para tu trayectoria y tu trabajo. A través de ese concurso empiezo a trabajar con Roberto Cavalli. Previamente yo trabajo con Modesto Lomba. Con Modesto Lomba trabajé ya cuando estudiaba. A mí me parece muy interesante lanzar este mensaje de intentar, en la medida de lo posible, compaginar mientras está estudiando, poder colaborar con otros diseñadores, aunque en ese momento te parezca que tu labor dentro de la empresa pues no va a ser de gran ayuda, o no te están posicionando a lo mejor en el proceso creativo, en el proceso de todo el trabajo que más te puede interesar, pero ver la realidad de lo que se vive, que al final lo bueno de las escuelas, especialmente yo creo que es Denga, lo bueno que tienes que hace que, al estar muy vinculado con Bellas Artes, sacar de uno mismo la parte creativa, porque muchas veces, aunque la tengas, si no saben cómo sacarla, se queda ahí muerta. Entonces, pero luego hay otra parte que es más la realidad del día a día, de un proceso de producción, de cómo se organiza un desfile, de cómo es la venta, de cómo es la comunicación, de cómo se hacen los eventos para la prensa, que lo hago mañana. Es que la oportunidad es en ese momento, y muchas veces no solo depende de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu valía, sino de estar en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el momento justo, y que tú además sepas aprovecharlo, ¿no? Entonces pues se venden unas prendas y ahí va pues un poco todo sobre la marcha. Pues si vendo unas prendas tengo que producirlas. ¿Dónde se producen? Hay talleres. O sea, estas son las típicas cosas que aprendes cuando tú estás dentro de otra empresa, que yo ya viví previamente, pero yo no tenía esa red de contactos de fábricas, de proveedores, y que luego además mi experiencia había sido con diseñadores que ya producían a escalas, como Roberto Cavalli, que yo no estaba a ese nivel. Entonces ya tenéis que ir a otro pequeño taller, que sepan mimar esas colecciones, que te las fabriquen a tiempo, cómo se distribuye. Alguien te pregunta, pues ¿has registrado tu nombre? Pues no lo he registrado, pues tendré que registrarlo, pues cómo se hace. O sea, creo que otro de los mensajes muy importantes, que, o al menos yo cuando estaba estudiando diseño, tu obsesión es diseñar, 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 y creo que el trabajo de un diseñador, para bien o para mal, no es limitarse al diseño, sino que hay que cubrir muchos procesos en los que, bueno, en el momento que efectivamente, si uno quiere plantearse tener su propia colección, tiene que pensar todas estas cosas, ¿no? Entonces, curiosamente, hablando con otros compañeros de profesión, es raro el diseñador que lo haya hecho lo que se entiende como lo correcto. Es decir, me voy a sentar... María. Muy buenas tardes, gracias por la introducción, gracias a vosotros por invitarme. Yo estoy encantada de estar aquí. Entonces, bueno, me planteé un poco la charla, si os parece bien, como una mínima introducción de lo que he hecho, de cómo me formé, y luego, pues lo que comentabas tú, contar un poco mi día a día, que al final es verdad que cada diseñador tiene un poco su sello y su forma de trabajar,
pero es la realidad de todos los diseñadores, con nuestras pequeñas diferencias en cuanto a técnicas o costumbres a la hora de trabajar, pero yo creo que lo interesante es conocer esa realidad con la que nos encontramos nosotros cada día, que es con la que os encontraréis vosotros pues mañana. Bueno, yo me formo en Milán, efectivamente, y hago diseño de moda. Bueno, tuve la suerte de que mi tesis me la dirigió la directora de Vogue Italia. Esa tesis la presento a un concurso que organiza Moët Chandon en colaboración con la Cámara Nacional de la Moda Italiana, que gano, entonces me organiza mi primer desfile. Con esto es verdad que en ese momento tú tampoco eres muy consciente de lo que todo eso te va a suponer en un futuro, pero yo creo que mi mensaje hoy es aprovechar todas esas oportunidades que te vienen, que en ese momento quizá no eres tan consciente de lo importante que pueden ser para ti, para tu carrera, para ti como persona, que yo además que lo vives únicamente pues dentro de una empresa. Entonces me parece que en la medida que se pueda tener la oportunidad de compaginar los estudios con unas colaboraciones prácticas, becarios, ¿sabes? Que creo que lo importante es estar ahí dentro, no tanto la forma, ni el modo, ni en la posición que quizá tú consideras que no es la adecuada o la que más te apetezca, pero de todo sacas provecho, ¿no? Y ves esa realidad que no ves en la escuela. Después de trabajar con Roberto Cavalli, mi idea era hacer un máster más específico en Londres de diseño, pero me llamaron de la pasarela Gaudí, porque bueno, habían visto mi trabajo del concurso. Entonces me propusieron pues hacer una pequeña colección, a ver si me admitían el proceso para estar dentro del apartado de jóvenes diseñadores. Me pareció una oportunidad única, aparte en ese momento Gaudí, bueno, pues era muy internacional, era una pasarela, bueno, pues de las importantes que había aquí en España. Y me presenté, me admitieron, hice mi primer desfile allí en Gaudí, y en el mismo recinto tenían un espacio para los jóvenes diseñadores para vender esa colección. Entonces yo en ningún momento, es cierto que yo me siento, que es una pregunta que también me hace mucho, ¿en qué momento tú te planteas crear tu marca? En ningún momento yo me planteo crear mi marca. Al final es una serie de acontecimientos que te hacen ir sobre la marcha, y volvemos a lo de antes, aprovechar esos momentos. Nunca se puede pensar, bueno, hoy no, ya lo voy a hacer un plan de negocio, el famoso plan de el negocio. famoso plan de negocio, que más adelante también me gustaría hablar de este plan de negocio o de esta figura empresarial que en España se carece del diseñador acompañado de esta persona que te asesora, o sea, porque al final el diseñador tenemos esa capacidad creativa, pero necesitamos una persona, así lo entiendo yo, a nuestro lado, que sepa rentabilizar esa creatividad, porque si no se saca rentabilidad, no, o sea, las colecciones se mueren, tu marca no tiene vida, hay que saber poder dar continuidad a tu trabajo, entre otras cosas porque la moda es una carrera de fondo, entonces un pequeño paso supone muchísimo esfuerzo de trabajo, de tiempo, de esfuerzo personal, profesional, incluso económico, para hacer un pequeño paso. O sea, y con un pequeño paso no se hace nada, es una carrera de fondo que te lleva muchísimos años. Entonces, si no tienes una persona al lado que sepa asesorarte en ese sentido, es cuando te encuentras con muchos problemas, y lo digo porque lo he vivido, quiero decir, no porque yo tenga esa figura, porque efectivamente te encuentras con esos problemas y necesitas además un equipo alrededor, porque el diseñador, que esta es otra de las cosas que bueno, muchas veces la gente se plantea que lo hace el propio diseñador. El diseñador diseña la colección. El diseñador tiene que tener nociones de patronaje, tiene que saber coser, tiene que saber